Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes. Muchas gracias por seguir apoyando nuestro podcast Humanitas en Diálogo. El episodio de hoy es muy importante para nosotros. Vamos a concentrar todas nuestras obras en torno a El infinito en un junco de Irene Vallejo, filóloga y escritora española con varios premios de escritura. Relacionarla con libros que ya analizamos en el podcast como El adversario de Manuel Carrer y Las distopías de 1984 y Un mundo feliz. Hoy los llevaremos de viaje y no vamos a usar un bus. Vamos a usar la herramienta más poderosa que la humanidad ha inventado, los libros. Como nos cuenta Irene Vallejo, en El infinito, en un junco, los libros son mucho más que objetos. Son un puente entre tiempos, lugares y personas. Gracias a ellos, las palabras pueden viajar en el espacio y en el tiempo, llevando con ellas la memoria, las ideas y los sueños de quienes las escribieron. Cada página es una pequeña victoria contra el olvido, un acto de resistencia frente a la destrucción y el silencio. Los libros son esencia, la manera en la que la humanidad se niega a desaparecer. Relacionando el libro del adversario con el libro de Vallejo del infinito de un junco, se hace visible cómo ambos escritores se expresan y se hace sentir en los textos, dejando sus ideas y creencias. Es decir, ambos escritores utilizan la herramienta silenciosamente más poderosa, que es el escribir, donde no solo se busca inmortalizar el conocimiento, sino la esencia humana de las creencias y pensamientos. Me gustaría que empezáramos por el prólogo. He de decir que fue ese alivio a la lectura que iniciara con una historia tan poco hablada sobre los llamados por las personas de ese entonces forasteros armados, personas que casi que se sacrificaban por la orden del rey de Egipto de ese entonces de buscar y llevarle los libros que fueran posible para completar la tan recordada a día de hoy Biblioteca de Alejandría. Todo por sumas de dinero que no dejaban tanto hueco para pensarlo dos veces antes de entregarse a la aventura. Claro, Diego, el prólogo lo asimilo como la entrada, un aperitivo enganchante sobre la historia de los libros y de grandes personajes. Sí, totalmente. Ese inicio me pareció fascinante porque Irene Vallejo no empieza con datos fríos, sino con una historia viva, casi cinematográfica. Nos presenta a esos foráneos armados como los primeros aventureros de la palabra, personas que arriesgan todo por rescatar el conocimiento. Es una forma hermosa de recordarnos que los libros no solo se escriben, también se buscan, se salvan y se defienden. Desde el prólogo ya entendemos que este no es solo un libro sobre historia, sino sobre el amor y el sacrificio detrás de cada página que hoy podemos leer. Desde que leí esa parte del libro, me di cuenta que no iba a leer una historia aburrida, serían revisitas a partes tan infravaloradas de la historia ya conocida de la Biblioteca de Alejandría. Exactamente, Diego. Desde el prólogo se empieza a ver que se hablará en la historia, pero no cualquier historia, ya que en el primer capítulo la escritura utiliza citas de otros escritores, dándole una complementación emotiva y argumentativa sobre cómo el pensar y el crear del ser humano, citando a la escritora una frase que dice: la pasión del coleccionista de los libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje, todo libro es un pasaporte sin caducidad. Desde esta frase, observamos cómo el mejor pasaporte sin necesidad de renovar son los libros. ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué te llamó la atención del primer capítulo? Desde la primera parte del capítulo, muy pasajera, me llamó la atención la historia que presenta Alejandría sobre ese ganador de lucha en Juegos Olímpicos que quería ser su amante, pero la esposa decide ser fiel. Y presenta la visión de las personas sobre Alejandría, la metrópolis mencionada como la ciudad de los placeres y de los libros, la capital del sexo y la palabra, un lugar central en la historia de la humanidad para la época, en presencia de reconocidas personas como Cleopatra, pero siempre con el enfoque central de los libros. Sí, totalmente, Rafael. Esa cita que mencionas me parece preciosa,
porque refleja cómo Vallejo convierte a los libros en una forma de viaje constante. Ella logra que cada historia se sienta como un pasaporte que nos conecta con distintos tiempos y lugares. Recordando a 1984, siento que Orwell hace lo mismo, pero desde otro ángulo. Nos muestra lo que ocurre cuando se nos quita ese pasaporte. Cuando el conocimiento y las palabras son controladas. Es como si el universo de Orwell, los libros, se hubieran apagado, y con ellos la memoria de la humanidad. Una frase que me voló completamente la cabeza fue, el libro es otra cosa, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Vallejo cita a Borges, que nos expresa cómo la imaginación a través de los libros nos eleva a crear e imaginar un mundo diferente, algo que la lectura hace en la mente del lector, algo que Vallejo muestra satisfactoriamente para ella y para las personas que transmite su escritura. Bien, entonces empecemos con comparaciones. Ahora la influencia de la Biblioteca de Alejandría. Esta empieza con Alejandro Magno, quien sesgado por fama y admiración y conquistado esa gran magnitud de tierra que a día de hoy se sigue considerando, es en esos tiempos cuando nace la Biblioteca de Alejandría, fundada por la señal de un anciano Alejandro, esta isla con un faro, con una vista que solo uno de los ríos más importantes de la historia podría crear, el lugar perfecto para una de las 7 maravillas del mundo, ahora mundo antiguo. ¿Qué encuentran en comparación a autores que ya hemos desarrollado en capítulos anteriores? Me gusta mucho cómo Vallejo habla de la fundación de Alejandría y la creación de su gran biblioteca. Es un símbolo perfecto de lo que somos capaces de construir cuando buscamos preservar el saber. El contraste 1984 nos enseña lo contrario, cómo una sociedad puede destruir su propia historia para mantener el poder. Ambos libros, aunque tan distintos, nos recuerdan la misma idea, que la palabra escrita puede ser una forma de libertad o una forma de control. Depende de quién tenga el poder sobre ella. Comparando el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que también nos habla de la historia, pero trata más a una sociedad desde una perspectiva contemporánea. Se evidencia que el libro, El infinito de un junco, también nos habla de historia, pero más relacionado hacia la antigüedad. Teniendo en cuenta que ambos libros hablan de la historia, concuerdan con el conocimiento, la memoria y la libertad. Para terminar este primer capítulo, me encanta la idea de que el simple hecho de tener un libro en la mano es un acto revolucionario que tiene miles de años de historia. Comparando, en un mundo feliz, las personas ahora objetos de producción a escala en fábricas desde bebés, a las clases bajas de la pirámide social se les impone el miedo a los libros. En la Biblioteca de Alejandría, estos eran de acceso para filósofos, científicos y funcionarios de gobierno. Aun siendo distópico, Un Mundo Feliz muestra ese patrón de limitar la lectura a ciertas partes de la población. Un libro también escrito como El infinito en un junco no tiene nada más que ofrecernos que un segundo capítulo, tan completo como el primero, por eso ahora el segundo capítulo. En este capítulo hablaremos de Roma, la ciudad de los placeres y libros. Vallejo empieza hablando de esta pintoresca ciudad llena de historia griega, mencionando a grandes personajes como Cleopatra y Marco Antonio. Así que, queridos oyentes, concéntrense porque empezamos y analizaremos cómo los antiguos aman tanto los libros que hasta Alejandro Magno mandó a soldados a buscar libros para su biblioteca y tener más conocimiento. Así es, Rafa. Algo que me parece muy interesante es cómo Vallejo nos muestra que en Roma los libros no solo eran objetos, sino símbolos de poder, sabiduría y deseo. Es como si cada texto fuera una puerta hacia el placer del conocimiento. Además, él relaciona la lectura con la pasión, con necesidad humana de entenderlo todo, incluso lo que no se puede explicar. Creo que eso refleja cómo la cultura y los libros se convierten en una forma de placer intelectual, algo que no envejece con el tiempo. Pero mucho cuidado, algo que trata este capítulo es la ahora lectura solitaria.
Se ha democratizado el acceso a los libros, reduciendo su precio, pero se ha privatizado su disfrute. La lectura en silencio y aburrida, me parece una vergüenza para la herencia que estas historias en el capítulo nos narran. Continuando con el tema, uno de los personajes de mayor relevancia es Aristóteles. Fue uno de los primeros en crear una biblioteca personalizada, enorme y bien organizada, con un propósito de estudiar y clasificar el mundo. No solo quería tener libros, sino usarlo como una herramienta de investigación para ampliar sus conocimientos filosóficos. Exacto, Rafa. Aristóteles entendía los libros como una extensión de la mente, no solo como algo para leer, sino para pensar. Su biblioteca representaba su curiosidad por el mundo y su deseo de encontrar orden en el conocimiento. Además, me parece increíble cómo su forma de clasificar ideas sentó las bases para lo que hoy conocemos como ciencia y filosofía. En cierta forma, él fue de los primeros en demostrar que los libros pueden ser herramientas para construir una visión completa del mundo. Ya para terminar este libro, su epílogo, una historia muy inspiradora para mostrar que la literatura ha sido lo más importante en la historia de la humanidad y no creo que exagere con esas palabras. Cambiando un poco el tema del capítulo 2, hablaremos ahora del epílogo, donde se puede evidenciar la triste historia de lo que pasa con la librería de Aristóteles, donde se resalta la fragilidad del conocimiento. No se compara con el fin de la librería de Alejandría, pero sí con el fin de un largo aprendizaje de papiros y escritos alguna vez estudiado por Aristóteles. No obstante, esto me recuerda al libro que alguna vez mencionamos, de la buena suerte de Rosa Montero, donde te hace pensar y cuestionar no solo las buenas y malas decisiones, va más allá. Es decir, es una redención del legado. Tal vez muy pocos libros se conservaron de la biblioteca de Alejandría y de Aristóteles, pero sí se sabe algo con exactitud que la humanidad ha aprendido y es que se ha sensibilizado de la importancia que trae el conocimiento a través de los libros. El epílogo nos deja una sensación melancólica, pero también de esperanza. Muestra que aunque las bibliotecas se pierden o los libros se destruyen, el conocimiento nunca desaparece por completo, porque siempre queda en la mente de quienes leen y comparten lo aprendido. Vallejo nos recuerda que la literatura no solo guarda historias, sino también la memoria de la humanidad. Y al final, esa es la verdadera inmortalidad de los libros, seguir inspirando incluso después de haber desaparecido físicamente. Esto es todo hasta el día de hoy. Esperamos les haya gustado de parte de nosotros, Humanitas en Diálogo. Esperamos verlos en un próximo capítulo de nuestro podcast. Que les haya encantado tanto como a nosotros hacer este proyecto. Y muchas gracias siempre por escucharnos.